Y ahora sí, estamos grabando y mil gracias a todos los presentes, mil gracias también a quienes van a ver esto grabado y mil gracias a Alejandra por estar aquí con nosotros en lo que para mí, desde mi sesgo personal, es el tema más importante del momento. Porque que vayamos a utilizar o no la inteligencia artificial ya es una discusión, creo, del pasado. Ya está sucediendo. O sea, y si no lo usamos, la respuesta es todavía no la estamos utilizando. La gran interrogante es cómo. ¿Cómo? Porque esto está avanzando tan rápido que está bueno poner un freno y replantearnos justamente cómo vamos a usar algo que vamos a usar. Es inevitable. Tengo el honor gigantesco de presentar a alguien que es una divina, realmente una persona divina para interactuar, trabajar y de esas personas que yo recomendaría, indudablemente, que es la doctora Alejandra Calero. De base doctora en psicología, investigadora asistente del CONICET con más de 30 artículos publicados en revistas científicas, pero eso ustedes ya lo leyeron y eso habla de lo que ella hizo. Pero a mí, por lo menos el sesgo institucional es la persona. Entonces yo no puedo evitar preguntarle a Alejandra, ¿por qué elegiste la carrera de investigadora? ¿Por qué? Hola, buen día. Gracias, Cristian, por la presentación. La verdad es que el camino, digamos, yo sabía cuando ya desde chica que me interesaba producir conocimiento y la verdad es que la carrera científica, además del placer que por lo menos a mí me genera poder aprender, es nada, ser científico es básicamente estar aprendiendo y leyendo todo el tiempo y tomando herramientas nuevas y todo, también tiene algo la ciencia que está bueno que las mismas personas que nos dedicamos a ciencia tratemos de defender, que es esta cuestión que se intenta al menos, de democracia en la ciencia y que la ciencia necesariamente es comunitaria, que se necesita de aportes de todos. O sea, una persona sola no puede hacer ciencia, necesariamente necesitas gente con la que trabajás y también te basás en descubrimientos que hicieron personas que estuvieron antes que vos y es como una pared que se levanta, digamos, con el trabajo de un montón de personas de distintos tiempos y de distintas partes del mundo, ¿sí? Después nada, obviamente podemos ponernos a tener discusiones con respecto a lo que ocurre, sobre todo discusiones que se están dando en el ámbito de la ciencia, con el sur con respecto al norte global, el extractivismo también que se da en ciencia. Hay un montón de discusiones epistemológicas, si se quieren, que se pueden dar, pero básicamente es eso. Me interesa el sentir que estoy contribuyendo, digamos, con un ladrillito más en esa pared de conocimiento que forma parte, digamos, del legado que la humanidad tiene. Mil gracias, Ale, mil gracias. Y creo que también todos los que están acá trabajen o no en el ámbito de la investigación de la ciencia, pero sí en el ámbito docente compartiendo esto de que mencionás, hoy es un pequeño ladrillito más, porque ustedes van a seguir construyendo esa pared en un aula, por ejemplo, en un contexto organizacional con sus compañeros. O sea, hoy ustedes también van a colaborar un poco en eso, así que gracias, Ale, por poner ese primer ladrillito que nos va a dar el espacio a todos los que estamos aquí acompañándote para ponerle que sigue. Gracias, Ale. Gracias a vos, Cris. Ahí se ve perfecto. Bárbaro. Vos decime cuándo considerás que debería de empezar. Esperamos un poquito, ya arranco. No, no, sí, Ya, sí, cuando te hagas perfecto. feliz. Ya estamos. Listo, entonces. Bueno, en primer lugar, obviamente les agradezco la presencia en, en la clase de hoy. La idea es ponernos a pensar en algo que forma parte de nuestra vida, que en esto que decía Cristiano, esto de pensar si lo vamos a usar o no usar, sino saber que o sea, definitivamente vamos a tener la voluntad de usarlo, pero también tomar conciencia de que sin querer ya somos usuarios de lo que es la inteligencia artificial, digamos, definida de forma general, ¿sí? Está bueno tener herramientas que nos permitan también poder entender cuáles son los riesgos que representan, eh, también, obviamente, poder saber que no necesariamente estamos hablando de algo que es un enemigo, sino que es una herramienta y que realmente puede hacernos la vida mejor si es utilizada con conciencia, ¿sí? Entonces, la idea es desde esta área, digamos,
en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, ¿sí? El área humanitaria, ¿cuáles son los desafíos éticos que representa la utilización de la inteligencia artificial? ¿Sí? La pregunta que vamos a intentar responder, sí, que obviamente no vamos a llegar a responder porque es una pregunta inmensa, pero por lo menos poder hacer un breve repaso sobre distintos puntos es eh, poder pensar, no responder, sino poder pensar, ¿qué lugar ocupa la dimensión humana en la era de los algoritmos? Porque al fin y al cabo lo que está por detrás de las distintas inteligencias artificiales son algoritmos, ¿sí? No hay una máquina pensando en términos humanos, sino una máquina realizando cálculos matemáticos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con aquello que es propiamente nuestro, que está relativo y esencial de las personas? Cuando hablamos de inteligencia artificial en términos generales, obviamente vamos a hacer unas definiciones muy chiquitas. La inteligencia artificial o las inteligencias artificiales varían entre sí, hay distintos tipos, pero básicamente podríamos reunirlas diciendo que son un conjunto de tecnologías que simulan la inteligencia humana mediante datos, algoritmos y aprendizaje automático, ¿sí? Algunas van a ser generativas, es decir, van a tener la capacidad de poder generar nuevo contenido, ¿sí? Y otras no van a ser generativas, sino que se van a dedicar solamente a realizar algoritmos que van a predecir, no sé, por ejemplo, qué página o qué publicación nos puede llegar a resultar más interesante en el caso, por ejemplo, de una red social, ¿sí? Todas las últimas inteligencias artificiales caen dentro, obviamente, de lo que son las inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Las inteligencias artificiales que están por detrás de Instagram, de Facebook, de las distintas redes sociales, de TikTok, son no generativas en su mayoría. Lo que hacen es predecir cuál contenido va a ser el que nos va a gustar más como para que, obviamente, no nos despeguemos de la pantalla y sigamos conectadas a esas redes sociales. Em, Como dijimos, el mundo o sea, esta irrupción, digamos, de las inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Es muy reciente, fue muy fuerte y está rápidamente transformando, ¿sí? El mundo. Está transformando la forma en la que aprendemos, la forma en la que nos relacionamos, está transformando la forma en la que estudiamos, la forma en la que enseñamos, ¿sí? Eh, realmente está invadiendo un montón de espacios que antes recaían pura y exclusivamente sobre humanos que tenían determinadas profesiones. Entre las grandes áreas que podemos decir que se ven afectadas con esta irrupción de la inteligencia artificial, tenemos, por ejemplo, el arte, ¿sí? Podemos discutir sobre si aquello que genera la inteligencia artificial es arte o no es arte, en función de la definición que tengamos. Sí puedo decir, porque me consta por diseñadores gráficos que conozco, que realmente están muy asustados, ¿sí? Herramientas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion crean ilustraciones y diseños a partir de lo que nosotros le pedimos, ¿sí? De hecho, en la última filmina agarré y a DALL-E le pedí que genere una imagen a partir de una consigna para incluirla en una filmina para ver qué era lo que entendía que le estaba pidiendo esta inteligencia artificial. Realmente hacen cosas que son maravillosas, ¿sí? O sea, no solamente en imágenes, sino en videos. Si ustedes buscan en YouTube, hay videos musicales de canciones que son antiquísimas, en donde se le pidió a una inteligencia artificial que haga un video en base a lo que la canción decía. Y la verdad es que muchos videos son muy buenos. De hecho, cada vez se va a hacer más difícil con el paso del tiempo poder diferenciar cuando un video está hecho en serio y cuando un video está hecho con inteligencia artificial, ¿sí? Con inteligencia artificial también está hecho en serio, digo, pero está hecho, digamos, a la vieja usanza, por humanos. Con la música pasa lo mismo. De hecho, hubo, hace no mucho tiempo, eh, una cruzada de varios artistas musicales con respecto a lo que ocurre con la música y la inteligencia artificial, ¿sí? Porque, ¿qué vamos a decir? Con respecto a lo que tiene que ver con la música, la inteligencia artificial, ¿en qué se basa para producir nueva música? Se basa en cosas que aprendió de artistas, de producciones de artistas. Es un plagio, o sea, ¿en qué categoría cae música que es producida por una inteligencia artificial? Y después, algo en lo que sí se utiliza es la restauración de obras de arte. ¿Sí? La inteligencia artificial es muy buena para poder identificar y mostrar, digamos, cómo sería la mejor manera de recuperar obras de arte que están dañadas.
Pero el arte realmente, si uno se lo pone a pensar, es algo que es como muy humano, ¿sí? La producción de arte. De hecho, cuando nosotros estudiamos nuestros antepasados, hay hitos que son marcados precisamente por haber encontrado arte, ¿sí? En sociedades prehistóricas. En la industria también pasa algo parecido, ¿sí? Robots, no robots digamos, de hace 30 años atrás, sino robots con inteligencia artificial que lo que hacen es poder optimizar líneas de producción, ¿sí? Se utiliza de manera predictiva también la inteligencia artificial para poder prevenir fallos que puedan llegar a ocurrir en máquinas y también en lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Industrial. Eh, que esto, si pensamos que es capaz de producir arte, no nos llama tanto la atención que sea capaz de producir prototipos de máquinas industriales. En lo que tiene que ver con la comunicación, hay asistentes virtuales y chatbots, ¿sí? Las inteligencias artificiales como ChatGPT, qué sé yo, DeepSeek, aprenden en la comunicación con la persona. Aprenden también que de hecho ajustan, ¿sí?, sus respuestas a el interlocutor. Como que nos va conociendo y va respondiendo en base a aquello que sabe que a nosotros que coincide, digamos, con nuestra orientación o que nos va a gustar. Al punto tal que esto es algo que nada, estuve estas semanas, la verdad que me puse mucho a leer y a ver videos y a hablar con gente que sabe del tema, que es complicado saber si las respuestas son en base pura y exclusivamente a lo que sabe, ¿sí? Lo que aprendió de consumir todas esas grandes cantidades de textos que consumieron, o si es una respuesta dentro de esas grandes cantidades de textos que consumió que más se ajusta a nuestro perfil. Después tenemos, esto obviamente estamos hablando de inteligencias artificiales generativas. Después tenemos las no generativas como DeepL, que es una base de traducción, ¿sí? Como Google Translate también. Y también, bueno, aquellas que lo hacen mediante reconocimientos de voz, ¿sí? Hay inclusive, no sé, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un chatbot con el que uno dialoga para poder ya no llama por teléfono solo a un lugar, sino que por medio de WhatsApp tiene un robotito con el que habla, con el cual la verdad que es a veces bastante difícil comunicarse. O sea, es algo que realmente está cada vez más, ¿sí?, inserto entre nosotros. Después tenemos plataformas adaptativas en lo que tiene que ver con la educación, ¿sí?, como Duolingo, que lo que hacen es el ritmo de enseñanza, digamos, adecuarlo al ritmo de aprendizaje del alumno. Tenemos tutores virtuales, ¿sí?, que están disponibles las 24 horas para responder preguntas. Tenemos detección de plagio, ¿sí?, herramientas como Turnitin y que usan inteligencia artificial para poder analizar textos y ver si hay cuestiones que se repiten. En diagnóstico médico tenemos inteligencias artificiales como IBM, Watson Health, que lo que hacen es a partir de imágenes poder ayudar a detectar cáncer o enfermedades de los pacientes, ¿sí? Tenemos robots que hacen operaciones, como el Da Vinci, que básicamente lo que hace es, digamos, corregir pequeños errores. O sea, es una máquina en donde el cirujano mete las manos y realiza operaciones y lo que hace esta inteligencia artificial es corregir errores, no sé, de pulso que pueda llegar a tener un cirujano o de cálculo que pueda llegar a tener un cirujano para que las cirugías sean más seguras y precisas. Y obviamente lo que hace también es bajar el riesgo de infecciones. También en el desarrollo de fármacos, sí, participan las inteligencias artificiales. Acá hay algunas preguntas en lo que tiene que ver con el arte. ¿Cómo definimos el arte que producen las máquinas? ¿Es arte? ¿No es arte? O sea, ¿cómo vamos a pensar el arte de ahora en más? ¿Lo vamos a redefinir? O sea, ¿qué es lo que va a caer dentro del arte? ¿Qué es lo que va a caer dentro, por fuera, digamos, de lo que es la definición del arte? En lo que tiene que ver con la industria, nada, uno entiende que tiene que haber en esta robótica y automatización de la industria cierta conciencia que va a depender de quienes programan esos algoritmos, ¿sí? De conciencia, de mesura con respecto a, por ejemplo, el impacto ecológico que estas industrias pueden llegar a tener. El problema es que eso depende de las personas que programen, ¿sí?, estas inteligencias artificiales. En lo que tiene que ver comunicación, o sea, cómo se reemplaza el contacto humano, ¿sí? ¿Cómo vamos a aprender a hablar con máquinas
y las máquinas están simulando tan bien ser humanos que inclusive en redes sociales hay bots que uno tarda en darse cuenta que efectivamente son bots y no son humanos, porque se están perfeccionando mucho para imitar nuestras interacciones. Y en educación es la dimensión humana. ¿Cómo, o sea, si pensamos en el desarrollo, yo soy psicóloga, ¿no? De base, y llego en los bebés, por ejemplo, uno puede exponerlos a pantallas, ¿sí? Con personas hablando y todo, y los bebés no aprenden el lenguaje. O sea, para que se dé el aprendizaje del lenguaje se necesita necesariamente del contacto humano, ¿sí? El contacto humano en todo, ¿no? El amor, el hablar, la alimentación, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado que dan los humanos. Y de esa forma los bebés aprenden a hablar, ¿sí? Eso es bueno, es un caso extremo porque es el momento en donde mayor invalidez tenemos para poder valernos por nosotros mismos, dado a nuestro desarrollo ontogénico de los humanos. Pero ¿qué pasa en la educación a lo largo de la vida si no tenemos ese componente de trato humano? ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser el destino de todas estas tecnologías que están irrumpiendo en los sistemas educativos? Y con respecto a la salud, lo mismo. O sea, en un diagnóstico, a la hora de elegir un tratamiento, no necesariamente siempre se hace, digamos, de la manera en que es más efectivo, porque lo que es más eficiente y efectivo en estos casos depende mucho del contexto, ¿sí? Y este contexto a veces una máquina puede no llegar a entenderlo. Porque de vuelta, puede ser que la persona que programó esa inteligencia artificial no lo haya tenido en cuenta, ¿sí? Nosotros, más que nada, nos vamos a sentar en los que son los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son estos modelos generativos, como decía antes, como ChatGPT, como DeepSeek, ¿sí? Que lo que hacen es basarse en modelos de lenguaje. Ellos son modelos que fueron entrenados consumiendo grandes cantidades de texto, ¿sí? Que lo que hace es utilizar redes neuronales, y particularmente se llama Transformer, como el método, digamos, que usan, que lo que hace es como si fuese, no sé, un caminito de luces. Se llama redes neuronales porque es muy parecido a cómo funcionan nuestras neuronas. Como si fuese una red de luces y cuando la información ingresa, lo que va haciendo es ir encendiendo distintas luces de esta red, ¿sí? En función de cuánto considere que sea pertinente, en función de lo que se le está pidiendo, ir encendiendo una red u otra red. ¿Está bien? Es muy parecido a cómo funcionan nuestras neuronas. Entonces, de esta manera, ¿sí? Al utilizar estas redes, lo que hace es, obviamente, poder, optimizar la respuesta que nos da, porque enciende las luces que más se ajustan a aquello que nosotros le estamos pidiendo que genere, ¿sí? En Dale, base a disculpa, esto, lo que hace es... Sí, sí, sí. y una pausita. Hay mucha gente preguntando, lo cual, claro, es inevitable, es un tema espectacular y estás tratando, realmente, me encanta. Hago la aclaración esta por las dudas. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden dejar vía chat. Yo las voy juntando y al final de las clases se las voy haciendo a Alejandra. Y lo mismo en todo caso, si quieren en algún momento abrir el micrófono, después, cuando termine la clase, en el espacio de preguntas lo hablamos, pero sobre todo, ¿por qué es al final de la clase? Porque no hay urgencia y no hay apuro. Justamente para dar mejores respuestas, esperamos siempre al final de la clase. Nada más que por eso. Así que, gracias Ale, podés continuar. Sí, 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 no. De hecho, hay un espacio al final dedicado para las preguntas y para el debate que se genera, que siempre en estos espacios es súper enriquecedor. Eh, entonces, lo que hace es, digamos, predecir, ¿sí? ¿Cuál es el significado más probable de una palabra en un contexto determinado? ¿Está bien? Cada palabra de una oración la entiende en función de las demás palabras con las que está acompañada. Y en base a eso, lo que hace es generar también texto. ¿Está bien? Si nosotros le preguntamos, bueno, hice un pequeño experimento que, nada, voy a presentar en un congreso en el que mi área, digamos, dentro de lo que es de investigación son las emociones, en particular, ahora estoy estudiando lo que es el vocabulario emocional, y me interesó conocer cómo rendían las distintas inteligencias artificiales a la hora de poder, en una oración, ¿sí? Eh, obviamente una oración que hablaba sobre determinadas emociones, con distintas opciones de palabras emocionales, a ver si podía elegir correctamente cuál era la palabra que iba, ¿sí? En ese lugar. Y cuando se lo hizo hacer a varias inteligencias artificiales, la única que lo hizo perfecto fue DeepSeek. ChatGPT cometió un error y la inteligencia artificial de Meta cometió un error y la inteligencia artificial de Google también cometió el mismo error.
Y si vos te fijabas en los ítems en los que había fallado, eran ítems que eran ambiguos, que no cerraban totalmente, ¿sí? Decía algo así como, se veía muy, o sea, un espacio en blanco, a pesar de los problemas que tenía. Y el ChatGPT, por ejemplo, eligió, se veía muy, no, se veía poco, a pesar de los problemas que tenía. Y las opciones eran afectivo, inquieto y no me acuerdo cuál otra. La respuesta era inquieto, o sea, se veía poco inquieto a pesar de los problemas que tenía, ¿sí? Y ChatGPT eligió se veía poco afectivo a pesar de los problemas que tenía. ¿Está mal decir afectivo? No está necesariamente mal, pero cuando vos decís que alguien tiene poca afectividad, es bastante abierto, porque puede tener poca afectividad para cosas buenas o poca afectividad para cosas malas. En cambio, la inquietud, ¿sí? Es una muestra clara de preocupación, que es lo que uno esperaría que tuviese gente que tiene muchos problemas. ¿Se entiende? Esta dirección la hizo ChatGPT en función del significado que consideró más probable, ¿sí? En base a cómo esa oración estaba armada. ¿Está bien? Eh, es decir, son muy buenos prediciendo qué palabra, qué significa una palabra en un contexto, ¿sí? Pero no son infalibles, cometen errores, ¿sí? Entonces, hoy, ¿qué tipo de cosas puede hacer, ¿sí? Una inteligencia artificial? ¿Qué, qué cosas, digamos, que eran dentro de lo que se consideraba el trabajo exclusivamente humano, ¿sí? Puede analizar texto y emociones, así como el ejemplo que puse recién. Puede detectar expresiones faciales y distintos tonos de voz. Puede detectar la prosodia de nuestro habla y poder conocer si estamos haciendo una pregunta, si es una afirmación, si nuestro tono de voz es triste o es alegre, ¿sí? Puede automatizar diagnósticos y evaluaciones. Esto es interesante, el tema de automatizar diagnósticos. En una investigación que se hizo sobre diagnósticos médicos, se comparó el diagnóstico solo de una inteligencia artificial, el diagnóstico solo de un médico y el diagnóstico de un médico que utilizaba inteligencia artificial. Y el que tuvo mayor grado de acierto fue la combinación, ¿sí? Del médico utilizando inteligencia artificial, ¿sí? Eh, Obviamente las inteligencias artificiales van mejorando, pero es interesante también esto, ¿no? Decir, bueno, por lo menos hasta este momento la dimensión humana sigue siendo importante en disciplinas relacionadas con lo que es humano, como son las disciplinas médicas. Puede también funcionar como tutor, como coach o terapeuta virtual. Acá es complicado, es muy complicado porque no hay que perder de vista que todo lo que es inteligencia artificial y machine learning no es algo inocente, sino que fue programado por alguien y esa inteligencia artificial en particular puede reproducir sesgos de esa persona, ¿sí? Por la que fue programado y puede dejar ver ideologías del programador, ¿se entiende? Entonces, esto pasa obviamente con un psicólogo. Un psicólogo también puede verse ideologías del psicólogo, pero hay otra dimensión en lo que tiene que ver con un psicólogo, que es que puede caerte bien o puede caerte mal. No necesariamente va a decirte las cosas que vos querés escuchar. Una inteligencia artificial puede tener un sesgo muy importante a la hora de decir cosas y puede también decírtelas de manera tal que a vos te cierren porque te conoce lo suficiente como para poder hacerlo. ¿Se entiende? Obviamente cuando yo digo conoce o piensa una inteligencia artificial, o nunca lo digo en términos humanos, ¿sí? Siempre recordemos que por detrás de esto hay cálculos de probabilidades, o sea, no hay pensamiento humano, ¿sí? En lo que responde una inteligencia artificial. Hay casos, de hecho, por ejemplo, de adolescentes, no hace mucho tiempo, de un adolescente que se suicidó y que cuando se fue a ver, no me recuerdo con cuál inteligencia artificial tenía conversaciones, la inteligencia artificial en algún punto no, digamos, no podemos decir que fue responsable, pero lo indujo a tomar la decisión de suicidarse. Entonces es complicado, ¿sí? Poder, digamos, tomar como algo probable y seguro, ¿sí? Una inteligencia artificial como un tutor o como un terapeuta, ¿sí? Y después también, obviamente, poder responder con empatía simulada. Pero esto es algo que ya vemos en los bots, cuando uno va, bueno, esto que hacía referencia antes, inclusive en las redes sociales, hay bots que hacen pasar por personas y que responden como si fuesen humanos, ¿sí? A veces la forma en la que uno se da cuenta de que no son humanos es cuando utiliza un sentido del humor
que es muy fino. O sea, que es algo que definitivamente no, o sea, que tenés que tener como un gran conocimiento del contexto y de un montón de cosas para poder entenderlo, ¿sí? Porque se quedan en la literalidad. Parece que no tienen la capacidad de poder entender todavía un humor muy rebuscado. Fíjense que digo siempre, todavía no tienen la posibilidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno ya entra en espacios profundamente humanos? Es un poco también lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué pasa en un caso como el tema de que puedan llegar a ser terapeutas, ¿sí? Las redes sociales, las inteligencias artificiales, como en realidad dentro de las redes sociales hay inteligencia artificial, hay machine learning, son máquinas que están programadas para aprender, ¿sí? Para aprender qué es aquello que nos hace más adictos a redes sociales, qué es la respuesta que más esperamos que nos dé, ¿sí? Cuál es la respuesta más adecuada. Eh, eh, ¿Qué pasa cuando entra en espacios profundamente humanos? ¿Sí? Tengamos siempre presente esto. Estamos hablando de máquinas que son programadas por humanos. Esas máquinas no nacieron solas. Hay un código por detrás que fue realizado por humanos. Y estos humanos pueden tener sesgos de pensamiento, porque no todos tenemos sesgos de pensamiento hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? A la hora de ver las cosas. El tema es que hay sesgos que son complicados, como pueden ser el racismo o el sexismo, o hay infinitos, que hace que quizá las respuestas, ¿sí? O la forma de procesar la información que tienen estas inteligencias artificiales tenga consecuencias, no solo a nivel individual, sino a nivel social, ¿sí? Yo creo que la intrusión de las redes sociales a nuestra sociedad fue algo que, bueno, yo si veo la forma en la que está el mundo, ahí no puedo decir que haya sido algo positivo, ¿sí? Realmente son máquinas que están preparadas para que nosotros consumamos cosas. Eh, y lo que hacen es reproducir sesgos de manera ilimitada, ¿sí? Nos bombardean todo el tiempo con ese tipo de información y hay cuestiones, ¿sí? Que están viendo hoy en el mundo, un florecimiento de lo que es el fascismo, por ejemplo, que yo creo que está íntimamente atado con las redes sociales. Porque además, en las redes sociales hay otra cosa. Las redes sociales no reemplazan el contacto social humano. ¿Se entiende? No, uno no genera herramientas siendo muy activo en redes sociales, en lo que es el mundo virtual, ¿sí? El mundo social virtual. Uno genera herramientas en el contacto con otros humanos. Y a mí ya me agarró siendo una adulta la aparición de las redes sociales, pero chicos que se desarrollaron y crecieron teniendo las redes sociales como un espacio, ¿sí? Para socializar con pares, son chicos que quizá hay herramientas o hay cosas que no pudieron desarrollarse. Y hay otra cosa, hay cuestiones en el contacto humano que uno aprende porque ve las consecuencias. Si uno es cruel con otro humano en vivo e indirecto, ¿sí? Y no es obviamente una persona psicopática, no es una social, al ver el sufrimiento que uno infligió en otro humano, eso es un castigo para uno, o sea, realmente es un reforzador negativo, hace que bajen las probabilidades de que uno vuelva a ser cruel con otra persona, porque a nadie nos gusta ver sufrir a otra persona. El tema es que en redes sociales esa parte se pierde, por ejemplo. Uno puede ser cruel en una red social sin ver las consecuencias de esa crueldad. Y eso le pasa a uno grande. Imagínense a un chico que necesita de ese aprendizaje, que es muy básico para poder vivir en sociedad, porque nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro que tenían los humanos hace 200 años atrás, hace 1000, 2000, 3000 años atrás. Nuestro cerebro no cambió. Sigue dependiendo de este tipo de cuestiones que eran naturales y previas al desarrollo de todas las tecnologías. ¿Se entiende? O sea, hay un montón de riesgos asociados a lo que puede llegar a pasar o lo que está pasando, de hecho, con la inserción de estas inteligencias artificiales en espacios profundamente humanos. Sí, podemos poner un montón de ejemplos, de hecho, de cosas que son insólitas, como plantear que la Tierra no es redonda, o los movimientos antivacunas que se vieron tan reforzados en este último tiempo y que está dando lugar a la reparición de enfermedades que estaban básicamente, que habían desaparecido. Sí. Eh, Así que bueno, vamos a pensar en distintas áreas puntuales ahora. ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas que puede llegar a tener la utilización de inteligencias artificiales? Voy a hacer un breve paréntesis acá para tomar algo de una diplomatura
de la que participo acá en la Asociación Educar, que las recomiendo, ¿sí? Que esta realmente es una herramienta muy interesante. De hecho, de acá nació también todo este cuestionamiento con respecto al, digamos, el efecto que tiene la inteligencia artificial en la vida de los humanos, que tiene que ver con, bueno, vamos a primero hacer una pequeña definición de lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Y después vamos a la siguiente filmina. La inteligencia emocional en términos generales se define como la capacidad de reconocer, comprender e influir, ¿sí? Poder regular las emociones propias y de los demás. En realidad siempre se piensa que esto lo que hace es que un humano se adapte mejor al medio, ¿está bien? Las emociones nos brindan información para poder desempeñarnos mejor a nivel social y los humanos somos seres intrínsecamente sociales, ¿está bien? Entonces una persona que es hábil para poder reconocer las emociones propias y ajenas, para poder identificarlas, gestionarlas, regularlas, ¿sí? Es una persona que va a tener una mayor adaptación al medio en el que vive. Dentro de lo que es la inteligencia emocional, el vocabulario emocional se está viendo como un aspecto clave de lo que es esta capacidad, esta habilidad, ¿sí? Para poder reconocer emociones, regularlas. ¿Por qué? Porque se dice que aquellas personas que tienen mayor vocabulario emocional son personas que tienen como si fuese etiquetas más precisas para cada estado emocional propio y ajeno, ¿sí? Que son capaces de poder expresar qué es lo que sienten porque tienen el concepto, ¿sí? De esa emoción incluido. Y también, obviamente, son más capaces de poder entender los estados emocionales de las otras personas. ¿Está bien? Eh, es, es esto, ¿no? Es dentro de lo que es la inteligencia emocional, el estudio del vocabulario emocional, tengamos en cuenta que los modelos, ¿sí? Principales de inteligencias artificiales generativas se basan en modelos de lenguaje. ¿Está bien? Que de ahí salía este pequeño experimento que hice con las distintas inteligencias artificiales también, ¿no? Para ver cuán hábiles eran para poder predecir cuál era la palabra emocional correcta en estas distintas oraciones. Entonces acá nos preguntamos si son modelos de lenguaje y si estamos viendo que el vocabulario emocional es tan importante dentro de lo que es la inteligencia emocional, si una inteligencia artificial puede tener inteligencia emocional, ¿sí? ¿Cómo definimos la inteligencia emocional? Y yo diría que no es capaz de tener inteligencia emocional, pero sí puede analizar emociones en texto. Fíjense que de 88 ítems hizo un solo ítem mal. Sí, de hecho yo creo que lo hizo mejor que el promedio humano, sin duda. Es capaz de poder adaptar respuestas según el tono emocional del interlocutor, es decir, entiende el tono emocional de la persona con la que está hablando, ¿sí? Eh, Puede aplicar test automatizados, tiene como varias de aquellas herramientas, habilidades, ¿sí? Que los humanos con inteligencia emocional tienen, las tienen las inteligencias artificiales. Ahora bien, estas herramientas los humanos las desarrollamos, como dije antes, en la interacción con otras personas, ¿sí? Lo que nos lleva a tener como como si fuese como poder identificar granularidades muy particulares en cada situación, ¿sí? Porque lo aprendemos desde que nacemos aprendemos de otras personas y aprendemos sobre emociones. Esto la máquina no lo tiene. Ella lo único que hace es hacer cálculos, algoritmos, y en función de eso poder ver cuál es la emoción más probable del interlocutor, ¿sí? ¿Cuál es la emoción más probable en ese texto? ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta que con más probabilidad le gusta al interlocutor? ¿Está bien? Siempre está basándose en probabilidades y en cálculos. Esto hace que muchas veces se pierda, ¿sí? El contexto subjetivo profundo que nos da entender, por ser empáticos, a otros humanos. ¿Está bien? La máquina no es empática, no es capaz de poder entender cabalmente lo que le pasa a otra persona. Hay algo de esta inteligencia emocional que escapa a la máquina y que no la puede reemplazar, que es la dimensión humana. La dimensión humana en todo su aspecto, así, en todo su abanico. Que también no solamente es algo que pensamos que no puede reemplazar, sino que es algo también, digamos, para nosotros como adultos y como personas conscientes y como formadores de futuros humanos que van a ocupar nuestro lugar también, es también cuidar esta parte que nos hace humanos, digamos, en la definición amplia de humano, ¿sí? Esta dimensión humana, que tiene que ver con
el, el de entender que vivimos en una sociedad, ¿sí? Que necesitamos de otras personas para poder vivir. Desde que nacemos y hasta que morimos necesitamos de tener a otras personas y necesitamos aprender de la importancia del cuidado hacia otras personas, ¿sí? Eh, y esto se aprende básicamente con la interacción social. Entonces hay valores, me parece que nosotros como educadores y como profesionales de la salud tenemos que cuidar y fomentar, ¿sí? Para que no pase, no generar personas que no sean capaces de poder sentir el dolor ajeno, que es como algo muy básico, ¿sí? Dentro de del vivir en sociedad. Con respecto a la educación, obviamente no vamos a ver la inteligencia artificial como un enemigo, es una gran herramienta, tiene un montón de cosas que son buenas. El tema de tener tutores personalizados las 24 horas del día, dispuestos a responder preguntas, que sean capaces de poder identificar cuáles son los aspectos en los que un alumno necesita ser reforzado, ¿sí? Eh, Hay un montón más de posibilidades. O sea, no vamos a tampoco demonizar la incursión de la inteligencia artificial dentro de la educación, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en los avances a futuro, todo lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos que pensar en qué va a pasar con el rol docente, ¿sí? Cómo se va a ver afectado ese rol docente, que no solamente el rol docente es enseñar. Hay una cuestión que se genera en la vinculación de un docente con los alumnos, este vínculo pedagógico, que es muy difícil que una máquina pueda reemplazar, que tiene que ver de vuelta con lo que es el contacto humano, con lo que es las herramientas que nosotros tenemos gracias a que nuestro cerebro tiene un montón de años de evolución dedicados a poder establecer relaciones con pares, ¿sí? También está el riesgo de la uniformización del aprendizaje, el hecho de que todos aprendan exactamente lo mismo. Es complicado. O sea, es esto, ¿no? La pregunta que pongo al final. ¿Qué valores transmite un algoritmo? Uno, no sé, yo a mis hijos, yo cuando elijo una escuela para mis hijos, no solamente me fijo en la calidad educativa, sino también en los valores que pregona una institución educativa. Porque yo voy a elegir instituciones educativas que se alineen con mi forma de ver el mundo, ¿sí? Y con lo que yo les enseño a mis hijos en mi casa. ¿Está bien? ¿Qué tipo de valores puede transmitir un algoritmo? ¿Qué va a pasar si los chicos pasan a educarse en su casa y pierden lo que es el vínculo con pares en la institución escolar? ¿Qué tipo de aprendizaje se va a dar ahí? ¿Sí? Que es como están diciendo que cada vez se habla más de esto, de lo bueno que sería que los chicos se eduquen en sus casas. No, la escuela no solamente es básicamente ingerir conocimiento, sino que hay todo otro aprendizaje que acompaña lo que es el recorrido educativo, ¿sí? Inclusive, no sé, hasta el aprender a tolerar la frustración, ¿sí? De que los demás no actúen como vos querés o que vos no alcances el rendimiento que esperabas tener. O sea, hay eh, que tener, digamos, como que marcar un límite en donde las inteligencias artificiales dejan de ser aliadas y pasan a representar una amenaza para el aprendizaje, no solo el aprendizaje académico, sino para el aprendizaje de vuelta, en el término más abierto y cabal, ¿no? Después, en salud, obviamente también, de vuelta, tenemos a la inteligencia artificial como algo que está ayudando a que determinados procesos se den de mejor manera, para poder hacer diagnósticos predictivos, o sea, poder saber de antemano si una persona puede o tiene posibilidades de desarrollar enfermedades a futuro. En asistentes de salud mental, siempre obviamente teniendo en cuenta los riesgos que puede llegar a tener los sesgos, ¿sí? De estas inteligencias artificiales, para poder realizar un seguimiento de pacientes, de síntomas. Es decir, como habíamos dicho antes, hay un montón de aplicaciones de las inteligencias artificiales que ayudan a lo que es el desempeño del médico. Ahora bien, en esta gran cantidad de datos masivos, ¿sí? Que maneja una inteligencia artificial, ¿qué pasa con las cuestiones legales relacionadas con la salud? Si la inteligencia artificial comete un error, ¿quién se hace responsable? ¿Quién garantiza que los datos de los pacientes sean privados? ¿Sí? ¿Cómo hace una inteligencia artificial para poder transmitir un diagnóstico, ¿sí? Y contener emocionalmente? Porque la verdad es que a veces cuando los médicos dan un diagnóstico, no, lo único que hacen es abrazar al paciente, no dan otra contención por fuera.
porque a veces no hay palabras que alcancen para poder agarrar y poder contener en determinadas situaciones. Entonces, de vuelta, no pensemos, o sea, no demonicemos la inteligencia artificial porque sirve y tiene un montón de herramientas que son útiles, pero hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos éticos que acompañan, ¿sí?, a la utilización de la inteligencia artificial o los posibles usos que se le puede dar a futuro a las inteligencias artificiales en lo que tiene que ver con la salud. Hay después desafíos éticos que son transversales. Esto quiere decir que atraviesan las distintas áreas que estuvimos hablando a lo largo de la clase, como son la confidencialidad, ¿sí? O sea, uno tiene un terapeuta virtual, está tranquilo que, se puede quedar tranquilo que esa inteligencia artificial no va a difundir o de alguna manera no se pueden filtrar las cosas que uno habla, que sabemos que con un psicólogo tiene, digamos, por lo menos legalmente, el psicólogo tiene la responsabilidad de no contar o no transmitir lo que un paciente en particular les dice, ¿sí? Lo que es el secreto profesional. Puede haber sesgos algorítmicos, como dijimos, las inteligencias artificiales están programadas por humanos y reproducen los sesgos de estos humanos que los programaron, ¿sí? Sesgos e intereses, porque muchas veces las inteligencias artificiales tienen intereses que son económicos. Si nosotros recordamos la asunción de Trump, veíamos a los CEOs, ¿sí?, de las principales empresas de desarrollo de inteligencia artificial en la asunción de Trump, que no es una persona que se caracterice precisamente por tener un discurso, ¿sí?, humanitario. Entonces, hay intereses económicos por detrás de la forma en la que se programan estas inteligencias artificiales. No son inocentes, no son simples máquinas que están ahí tratando de hacernos la vida más fácil, sino que hay cuestiones que están como en el detrás de escena, ¿sí?, que hay que tener en cuenta cuando uno las utiliza, ¿sí? ¿Cuál es el interés que tiene encima dentro de su código esa inteligencia artificial? ¿Qué ocurre con las evaluaciones automáticas? Sí, a ver, hay ciertas cuestiones, si uno toma una evaluación de manera general, quizá hay personas que no van a rendir tanto como otras, básicamente porque quizá tuvieron menos oportunidades en la vida. ¿Se entiende? Entonces, que hay cuestiones que uno tiene en cuenta cuando uno evalúa. Uno tiene en cuenta que quizá ¿entendés? Un nene que tiene que, no sé, que no tuvo la contención, o un nene que tiene que trabajar, o un nene que no va a rendir igual que un nene que tiene una familia que lo contiene y que tiene garantizada su educación y su plato de comida todos los días. Y si uno toma una evaluación igual y esas evaluaciones definen, no sé, como pasa en otros sistemas educativos, tipo, toda su carrera académica. ¿Cómo haces con una máquina? O sea, ¿cómo haces para no perpetuar estas desigualdades? Bueno, el reemplazo de vínculos humanos. Los vínculos humanos no se pueden reemplazar. El tema es que si una máquina termina reemplazando estos vínculos humanos, las consecuencias que puede llegar a tener a nivel social no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener. Eh, como decía antes, parte de este renacimiento del movimiento fascista que se está viendo en el mundo, yo creo que está muy relacionado con la aparición de este mundo virtual que vino en parte a reemplazar la interacción humana real, ¿sí? Hay algo de la interacción humana real que no se puede reemplazar, ¿está bien? Después tenemos la desigualdad en el acceso a la tecnología. No todas las personas en el mundo tienen el mismo acceso a la tecnología. ¿Qué pasa con aquellas personas que quedan por fuera del acceso a las inteligencias artificiales? ¿Sí? Eh, como si nuestra vida pasa a estar totalmente atravesada, que cada día pasa más con las inteligencias artificiales, hay determinadas desigualdades sociales que se van a acentuar cada vez más. Hay gente que va a quedar totalmente por fuera del sistema, que ya va a ser más exclusivo todavía, ¿sí? Y después también con respecto a la autonomía profesional, ¿qué pasa con determinadas habilidades que uno desarrollaba a lo largo de su carrera académica, como era la capacidad de poder entender un texto, de poder producir textos de manera autónoma, qué sé yo, hoy en día a un chico de secundario se le mandan a hacer un trabajo práctico, puede pedírselo a una inteligencia artificial, puede inclusive pedirle a la inteligencia artificial que lo escriba como lo escribiría un chico de 15 años, ¿sí? Para que no lo escriba perfecto. Y hay una instancia de aprendizaje, de escritura y de lectura que se pierde. ¿Está bien? Acá estamos hablando de la autonomía profesional, pero la autonomía profesional también, uno como profesional que es uno hoy en día,
es también en función de todos esos aprendizajes que tuvo a lo largo de su vida, ¿sí? En términos académicos y personales, obviamente. Eh, entonces, acá me parece que está bueno hacer hincapié en esto, ¿no? En que más allá de los riesgos que tiene y digamos, de las ventajas que tiene la inteligencia artificial y de los riesgos que tiene, yo creo que tenemos que ponernos así como un mantra en nuestra cabeza, que hay una dimensión que es insustituible, que es la del vínculo humano, ¿sí? Del vínculo humano directo, ¿sí? Del establecer relaciones cercanas con otra persona, de la importancia de que niños tengan la posibilidad de establecer relaciones cercanas con otras personas, ¿sí? Que haya cuestiones que tienen que ver con la forma en la que nuestro cerebro procesa la información, como dije, sigue siendo muy previa al desarrollo de toda esta tecnología, que necesita de este vínculo humano. ¿Sí? Todos necesitamos del trato con otros humanos para estar estables psicológicamente, para tener bienestar. ¿Sí? Y más allá de la profesión, ¿sí? En la que uno se desempeñe, yo creo que tener esto en mente, ¿sí? Y es importante para poder medir hasta dónde está bueno que una inteligencia artificial participe de la vida de los humanos, ¿sí? Como dijimos, el aprendizaje y el cuidado son procesos relacionales. Hay un vínculo que se construye, ¿sí? Entre las personas, cuando enseñan, cuando aprenden, cuando cuidan y cuando son cuidados. Hay un vínculo y hay un aprendizaje que se replica después, a su vez, en la relación con otros humanos a lo largo de la vida. El tener la capacidad de ser empáticos requiere de una historia, ¿sí? De una historia de vínculos sociales, de aprendizajes, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que le hace mal a otras personas, de lo que le hace bien a otras personas, de cuándo uno ayuda y cuándo no, ¿sí? De estas cosas que pasan en el cuerpo de uno, ¿sí? No sé, de las cicatrices, uno tiene cicatrices literal, no cicatrices en términos psicológicos, de las cosas que uno vio a lo largo de la vida, de aprender del contexto, ¿sí? De las personas, porque también permite que uno sea capaz de entender las actitudes de otras personas insertas en un contexto y en una historia particular que tienen otros humanos, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial es una herramienta, es una gran herramienta, realmente es algo que no vamos a demonizar y vamos a hacer un movimiento anti-inteligencia artificial porque sirve. El tema es que no la reemplaza. Esta imagen que puse acá se la pedí a Dali. Le dije que quería que genere una imagen, ¿sí? Que transmita empatía. Y lo que hizo fue generar esta imagen. ¿Está bien? Eh, es un ejercicio que está bueno hacer. Pedirle a la inteligencia artificial determinadas cosas para ver hasta dónde entiende eh, estas cuestiones que son muy humanas. Eh, yo creo que esto es lo importante, cuidar el vínculo humano y tener siempre estas señales de alarma de que las inteligencias artificiales no son inocentes, sino que son programados por otros humanos y estos humanos pueden tener determinadas ideologías que van a verse, digamos, en las respuestas que estas inteligencias artificiales dan, ¿sí? Entonces ahora les pido que pensemos juntos, vamos a ver también las preguntas que surgieron a lo largo de la clase. Dentro de sus profesiones, ¿qué tareas les delegarían a una inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué cosas nunca confiarías a un algoritmo? ¿Y cuál es dentro de los distintos trabajos que tienen cada uno de ustedes, cuál es este valor, digamos, del vínculo humano que decíamos antes que no podemos dejar en manos de inteligencia artificial? ¿Cuál es de este vínculo humano, cuál es el aspecto que más se valora dentro de tu desempeño, digamos, profesional? Sí. No sé si quieres pasar a la parte de las preguntas, Cris. Dale, perfecto. Hay un montón. Pido disculpas si algunas se me pasaron en un momento y se me fue la conexión, así que en todo caso después me retan o me las reenvían por chat, pero bueno, por ahí algunas preguntitas las perdí. Pero bueno, Alejandra, esto es un montonazo, ¿eh? Gracias, gracias por una buena clase que disparó un montón de interrogantes. Porque yo creo que por ahí
Yo siempre voy a mencionar esto. En AE somos serios, pero no somos solemnes. Y yo creo que voy a hacer una frase de Shakespeare que es, se me llenó el culo de preguntas. Porque por supuesto, en este aspecto hay un montón de cosas de plantearnos qué usar, cómo usarla, porque es inevitable. O sea, yo creo que eso es lo que vos manifestaste. No es demonizarla. Hay un montón de cosas buenísimas, pero ¿qué hacemos? Un detalle que por ahí yo había mencionado con Alejandra en algún momento y por ahí está un poco más relacionado a mi profesión, que no hay que olvidar que la inteligencia artificial depende de empresas. Y las empresas, la forma que tienen para sobrevivir es generando fondos. O sea, tienen que ser rentables. Entonces hay un factor que me parece esencial que nosotros tengamos en cuenta al momento de utilizar cualquier inteligencia artificial, de que por supuesto va a seguir un sesgo que es el de la rentabilidad. Son muy caras de mantener, muy caras de desarrollar. Y cuando Alejandra mencionaba esta cuestión de cuando nos responde lo que sabe o lo que queremos escuchar. O sea, quiere que estar cerca de nuestros sesgos para que confiemos en ella o nos va a responder a lo que nos duela. Y la verdad es que lamentablemente va a estar mucho más cerca de respondernos lo que queremos escuchar o leer. Y eso sigue una lógica de rentabilidad, porque por supuesto, esto yo también pido que a veces lo piensen como cualquier usuario que utiliza algo que no les gusta. Uno utiliza una plataforma, no le gusta, no le gusta, no le gusta lo que pasa en esa plataforma, te vas, o no lo usas más, o lo cambias por otra. Acá pasa lo mismo. Hay muchas y están peleando porque en general, no sé si utilizan ChatGPT, pero por ejemplo, sale $20 mensuales. Entonces ChatGPT, vos quieres que le pague los $20. No quiere que no le pague los $20. Entonces te va a poner un límite de respuestas. Entonces cuando querés avanzar, te pide que le pagues. Y una vez que le pagas, quiere que te quedes. El negocio es que te quedes. Entonces esto es algo que está bueno que también nos planteemos. Si quiere que nos quedemos, ¿qué está haciendo para que nos quedemos? Vale, voy con las preguntas. A ver. eh, justo Silvia mencionaba, ahora con esta opinión, o sea, justamente ¿Te si puedo nos hacer una responde lo que... pausa? Sí, recontra. En función de esto que vos estabas diciendo, me parece que es como algo que es adecuado decir, perdón, ¿eh? Que es también el tema de, y cuando es gratis, cuando estas redes Ujú. sociales o inteligencias artificiales son gratis, es preguntarse qué están sacando, porque todo es un negocio, qué están sacando de nuestra participación o del servicio que nos están prestando. Nada es gratis, Esta es otra Alejandra. cosa también. Exactamente. O sea, eso también Que está viene buenísimo que lo es- menciones, porque cuando utilizamos una red social, Instagram, ¿en serio? O sea, es gratis. Estamos utilizando muchas cosas que creemos que son gratis. Pero hay un gran valor en tus datos. Tus datos valen un montón de guita, hablándolo en cristiano. Entonces, claro, estamos regalando un montón de información que la estamos pagando con nuestro tiempo, con la información que brindamos. Entonces, claro, a veces el concepto de gratis no es nada y a veces se llama, la definición es economía del tiempo. Quieren que te quedes y hacer todo lo posible para que te quedes. Gratis o pagando, pero que te quedes. Bueno, Alejandra, voy con las consultas. Sí le había mencionado justamente esto de si justamente la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, responde lo que sabe o responde lo que queremos oír. ¿Qué conclusión final tenés sobre eso? La conclusión es que no hay una única respuesta. La verdad es que estuve viendo un montón y hablando, como sea, con gente que sabe digamos, realmente del detrás de escena, porque nada, yo utilizo determinados programas en los que programo y pongo una sintaxis, pero mi conocimiento es muy básico, y hay como supuestamente distintos nodos en estas redes neuronales que se van activando, ¿sí? Cuando te da una respuesta, pero estos nodos pueden contener información sobre tu perfil. Entonces, hay como una especie de caja negra, que calculo que lo saben solo los que la programan, efectivamente es inteligencia artificial, en donde no se puede marcar un límite entre hasta qué punto te está respondiendo lo que vos querés en base a tu perfil o hasta qué punto te está respondiendo la verdad. Así que en realidad es una pregunta súper válida y sobre la que no hay respuesta y hasta el momento todavía no hay una legislación que marque efectivamente cuál es el límite. Para que uno como usuario sepa si te está respondiendo la verdad o te está respondiendo en base a tu perfil, ¿sí? De hecho, quien mejor lo tiene desarrollado es ChatGPT. Esta lógica de
integrar diferentes chats e ir memorizando, vos decís, bueno, como bien menciona Alejandra, estas redes, ir encendiendo aquellas que a vos te resultan más agradables y te invitan a Claro. repreguntar. Entonces, pero Ujú. ChatGPT, hoy, como siempre vamos a mencionar, hoy, 10:57 hora GMT-3, hoy, a esta hora, es la que mejor lo tiene desarrollado. Por ahí en el próximo minuto cambió. Y Romy pregunta, también a ver qué opinas, Sale, si hay forma de promptear, es decir, de preguntarle de manera específica para que no te responda justamente en base a la influencia de todo el conocimiento que tiene tuyo anterior. No sé si tuviste esa experiencia. No, lo pensé en agarrar y generarme un mail nuevo, ¿sí? Con otros datos y preguntarle, pero lo cierto es que ya tiene MIT, sería desde las mismas computadoras, de los mismos dispositivos en donde ya lo utilicé, estas inteligencias artificiales. Realmente tienen tanta información sobre nosotros, las inteligencias artificiales, que es muy difícil poder saltearte la parte como para que no te reconozcan. Así que no tengo una respuesta a eso. La verdad que todo lo que fui pensando en hacer para poder conseguir, digamos, hacerme pasar por otra persona, tenía estos temas. Que nada, no tengo un montón de computadoras. Si lo hago desde otra computadora de otra persona, va a entender que es la otra persona la que le está hablando. O sea, quizá uno pueda hacer esto, comparar distintas respuestas, pedirle a distintas personas que le hagan la misma pregunta y comparar distintas respuestas. Yo creo que sería la mejor manera de poder saltearse, digamos, este sesgo que puede tener individual a la hora de respondernos a nosotros. Sí, de hecho, porque como bien lo mencionás, Microsoft es una de las mayores inversoras de OpenAI, que es la de ChatGPT. Entonces, claro, o sea, lo lamentable es que nosotros como usuarios no sabemos hasta qué punto el Windows que utilizamos le da información al ChatGPT, hasta qué punto se vincula, está fuera de nuestro ámbito de conocimiento. No solo porque no lo sabemos, sino Exacto. también no lo explican claramente. No es que te dicen, mirá que todo lo que hagas en tu computadora lo vamos a saber. No lo sabés y eso es un poco terrorífico, pero también es lo que nos invita a veces a hacer la pausa y es, ¿qué le estoy diciendo? ¿Quiero que sepa esto o no? Patricia, te veo con la mano levantada. No sé si querés abrir el micrófono y te escuchamos. Hola, bueno, sí, Alejandra, bueno, divina la clase. Quería compartir un poco mi experiencia en relación a la IA. Yo acabo de terminar un posgrado de formación en la UBA, en el laboratorio de IA Lab, y un poco lo que estaban charlando, nosotros lo trabajamos el año pasado en el laboratorio, donde esto que decís, ¿qué información toman? Toman todo. O sea, si te hay alguna duda en relación a esto, la verdad es que los invito a que, si quieren conversar con Juan Corbalán, es un referente argentino enorme, chicos, en relación a estos temas. De hecho, tenemos argentinos en Naciones Unidas asesorando sobre estos temas en relación a las normativas, porque la realidad que está cambiando el paradigma del uso de datos y el paradigma de la confidencialidad y la privacidad. Eh, Quienes trabajamos en el área de salud, eh, a ver, tenemos como, por lo menos desde mi perspectiva, tenemos como esta confrontación, por eso me anoté en esta charla, porque realmente yo creo que la gran problemática que lo que nos estamos encontrando es una problemática ética en todas las profesiones, porque esto, o sea, no estamos encontrando como el resguardo de decir la información, no solo nuestra, sino la de nuestros pacientes, en dónde queda alojada. No sé si alguno de ustedes trabaja en el italiano. El italiano está trabajando, el hospital italiano está trabajando fuertemente en un sistema de guía, sobre todo en el servicio de oncología. El año pasado en el posgrado fue el jefe de oncología a hablar y a explicar cómo están trabajando ellos eh, la base de datos de pacientes, porque es impresionante cómo hoy, cruzando datos de síntomas oncológicos, se puede llegar a un diagnóstico certero y rapidísimo que antes o no llegaba porque el paciente se moría en el camino mientras que estabas haciendo el estudio de caso, y hoy se puede cruzar la información, no me acuerdo ahora precisamente, pero
con una cantidad de base de datos, de información de hospitales en todo el mundo, que podemos llegar a un diagnóstico muy rápido. Entonces, nada, estamos realmente, desde mí, sí, Juan Corbalán, eh, estamos frente a un dilema ético enorme, como que estamos hablando mal y pronto, te uso tus palabras, Cristian, estamos frente a una situación donde tenemos que tirar las cartas sobre las mesas y volver a repartirlas porque esta tecnología nos vino a romper en los esquemas, ¿eh? No, o sea, Claro, si la pasa que queremos adaptar al es modo que veníamos trabajando, es muy complicado, porque estamos, los profesionales independientes estamos como medios desamparados en algún punto. Si estás institucionalizado, bueno, estás ahí como más encuadrado dentro de la institución en la que estás trabajando. Pero nada, me parece que estos espacios son sumamente importantes y enriquecedores para poder conversar y debatir conscientemente en la práctica y en el uso de estas herramientas. Bueno, nada más, no quiero sacar más tiempo. totalmente. Bueno, con respecto a a los últimos cambios, las recetas virtuales que empezaron a hacer acá en Argentina, ya el médico no hace recetas en un talonario, sino que hace recetas virtuales, o sea, te manda una receta por mail. Esto significa que hay una base de datos que tiene todos los datos de unos médicos, absolutamente todos. Y hay varias plataformas que se encargan de, dijo que mi conexión era inestable, varias plataformas que se encargan de, digamos, de procesar estas recetas médicas. Esas plataformas, ¿qué garantías dan con respecto a la privacidad de los datos de los pacientes? O sea, realmente no, yo creo que el problema es este, tenemos muy poco conocimiento del detrás de escena, ¿sí? De toda esa caja negra donde ocurren estos procesos, de herramientas que cada día se están volviendo más indispensables a nuestro desempeño profesional. Entonces, no sé si algún día vamos a poder, porque sería, no sé, hacer una carrera nueva, ¿sí? Poder entender cabalmente qué es lo que está pasando. Pero por lo menos, ¿sí? Ir, digamos, con pie de plomo, ir viendo bien si efectivamente estamos pisando sobre un terreno firme o no. Poder saber qué cosas tenemos que preguntarnos. Yo creo que eso es, o sea, porque si sabemos qué nos tenemos que preguntar, sabemos qué cuidados tenemos que tener. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de esas herramientas que utilizamos y cuáles son los riesgos que tienen? Gracias Patricia por el disparador y gracias Alejandra también por sumar esto. Y bueno, justo sí le había preguntado, que también justo Patricia trató esto de cuál es el rol en la medicina. Y es verdad que tiene grandes aportes y sobre todo que pueda llegar cierta medicina de más calidad a lugares donde es muy difícil que llegue. O sea, si salimos de nuestros contextos y nos ponemos en contextos muy lejanos o muy complejos donde asistir a nada, un médico que tenga conocimiento más amplio, bueno, es un gran soporte, como mencionó Alejandra durante la clase, es un gran compañero de información, pero es un compañero. Ese es el límite. O sea, el abrazo de un médico que te cuenta un diagnóstico y que te contiene emocionalmente en ese proceso, yo creo que es irreemplazable. Y voy a decirlo de vuelta. Hoy. Detalle siempre aclarable. Hoy, por suerte, somos irreemplazables. A ver, Chelín preguntaba algo así como... Puede que en algún momento estemos perdiendo la conciencia de que estas tecnologías son producto humano, es decir, estamos cruzando esa barrera donde al hablar con la inteligencia artificial, estamos empezando a sentir que estamos vinculándonos con algo muy parecido a nosotros. Sí, sí. Sí, sí, es complicado. Inclusive hay perfiles para gente que está sola, que no tiene pareja, adultos solos. O sea, es como, por eso está bueno esto, ¿no? Es lo que decía antes, en todos los ámbitos. Bueno, eso acá estamos hablando de un ámbito quizá personal, no la inteligencia artificial como una herramienta profesional, sino una utilización en el ámbito personal. Pero está bueno siempre tener en cuenta esto. Pensar que eso que estamos utilizando es un negocio que responde a ciertos intereses, que puede tener sesgos, que hay cuestiones que son intrínsecamente humanas que no puede reemplazar. Me parece que es esto. Y a veces, ¿vieron cuando alguien agarra y, no sé, hay una fábula que habla de esto de que no hay que confiar en halagos que vienen sin ton ni son, que termina con esto de, bueno, si alguien te halaga mucho, hay que pensar, hay que desconfiar porque hay algo en eso que la persona tiene un interés o algo eh, en eso, digamos, que por algo está siendo tan halagadora.
tan halagüeña. Bueno, yo creo que también es esta idea la que tiene que ver con las inteligencias artificiales. ¿Cuál es el interés que tiene por detrás? ¿Qué objetivos persigue? Eh, Me parece que eso es lo que va a hacer que no nos confundamos con una persona individual, sino que entendamos que son grandes imperios económicos los que están por detrás de las inteligencias artificiales. No De es el hecho, interés de una persona, es... no, de hecho, Sí, OpenAI, por ejemplo, que es el más grande desarrollador de todo esto, inicialmente nació como un proyecto de Sam Altman que invitó a Elon Musk a colaborar económicamente por el objetivo de generar una fundación donde justamente esto fuera un desarrollo comunitario abierto y no un negocio. Bueno, eso se rompió. En cualquier momento va a salir a la bolsa OpenAI, o sea, se rompió ese paradigma. Entonces, sí, inicialmente tuvo por objetivo ser un bien social. Hoy es un bien económico. Y no sé si está bien o está mal, pero está bueno que lo sepamos. Yo voy a compartir algo muy personal, pero me parece que está bueno también plantearlo. Mi padre murió hace algunas semanas. Y él era muy curioso de la tecnología. Entonces le propuse si se animaba a generar contenido, es decir, grabaciones, audios, expresiones y demás, para entrenar al ChatGPT para que pudiera de algún modo mantener viva, por decirlo de alguna manera, su forma de pensar. Es tremendo lo que logra. Es tremendo. O sea, yo cada tanto le puedo seguir preguntando de algún modo a mi padre digital algunas cosas, porque tiene una forma de pensar muy particular. Y es raro que se pueda entrenar eso. Y yo, un ser humano de 37 años, que está bastante, digamos, curtido de estas cosas de tecnología, cuando le pregunta se emociona. Y es muy loco eso. Porque yo sí que le estoy preguntando a una inteligencia artificial que de algún modo con mi padre la entrené, pero no deja de atravesarte emocionalmente. Y eso es muy extraño. O sea, que hasta incluso fue una prueba que con mi papá decidimos hacer como última etapa de su vida, de probamos esto y te atraviesa. Es rarísimo. Y no sé si es algo que está bien contar o no, pero es tan personal y es, sí, hay algo muy persuasivo de todo esto. O sea, que esta barrera de, que la pregunta inicial, ¿no? ¿Nos damos cuenta que estamos interactuando con una máquina o con un humano? Es un gris muy grande. Daniel, te veo con la mano levantada y te escucho. Sí, ¿qué tal? Cristian, lamento tu pérdida. Interesante el proyecto que encararon. A mí la preocupación, y creo que en Black Mirror había un par de capítulos con futuros distópicos de este tipo, ¿no? Que podés recrear la mente o a través de revisar todo el historial de internet de la persona, podés que te responda como si fuera la persona. Nació por eso, por un capítulo, exactamente. Sí. Exactamente. Y el riesgo que veo yo es que nos estamos olvidando que el contacto humano es imprescindible y que la humanidad es gregaria y gracias a esa característica hemos podido llegar a donde llegamos. Entonces, la IA no tiene emociones, no le interesa el bienestar, no tiene ética, no tiene principios de ningún tipo. Y como el caso este de chicos que por ahí consultando la IA pueden llegar hasta tomar la decisión de suicidarse, no tiene un valor intrínseco por la vida, no hay emoción, no hay nada. Y el problema es que está mal también que sea solamente un bien fomentado en principios económicos, porque eso es lo que está provocando esta gran diferencia en todo el mundo, digamos, de el 1% que tiene la riqueza de la mitad de todo el planeta. Esta concentración perversa, digamos, de capitales que siguen generando esto porque ya no hay empatía, digamos, y el riesgo está en que nos aísla, no nos une. Nos aísla con nuestros propios pensamientos porque nos da lo que queremos ver y nos pone con la gente que piensa igual que nosotros para que se produzcan distintas verdades que no tienen contacto y ahí está el resultado de la polarización tan grande que hay en la comunidad, en el mundo, ¿no? Y este resurgimiento del neofascismo y todas cuestiones muy violentas y nos estamos enfrentando debido a estas ideas equivocadas que nos propone no solo en las redes, sino toda la IA y todo hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Ale, ¿tenés algo para añadir a esto? Porque algo mencionaste en la clase y me No, parece que no, no, me parece súper siempre. La verdad es que algo que tengo que decir de Asociación Educar
es que todo lo que me llevo en cada clase que doy es increíble. Yo no sé cómo consiguen un público tan maravilloso. Realmente, tienen que dar clases de posgrado, todo, pero las discusiones y los aportes que tienen cada uno de las personas que participan, no son alumnos, porque yo también termino aprendiendo de ustedes, digamos, de estas situaciones que se dan me parece maravilloso. Yo la verdad, Cristian, te felicito porque es increíble. O sea, es increíble este tipo de discusiones que se dan y lo enriquecedoras que son para todos. Eh, la verdad que nada, es esto que decía también, esto que estaba diciendo Daniel recién, Daniel, ¿sí, no? Si me equivoco de nombre, perdón. Es también pensar en esto. Ninguna de estas inteligencias artificiales, hoy en día lo que está detrás de las redes sociales se considera inteligencia artificial porque en realidad todo lo que es machine learning, o sea, que las máquinas aprenden algo, se considera inteligencia artificial. O sea que es una inteligencia artificial no generativa, pero es inteligencia artificial lo que hace que las redes sociales se vuelvan adictivas. ¿Eh? O sea, no hagamos una separación. Es más o menos todo lo mismo, salvo que quizá una es generativa y la otra no. Pero son algoritmos lo que está por detrás. Es también esto de que ninguna de estas redes sociales o inteligencias artificiales generativas, inteligencias artificiales en general, va a ir en contra de lo que es el status quo, porque precisamente esta concentración económica es algo que le conviene a los dueños de las inteligencias artificiales que pertenecen a estos imperios eh, tecnológicos. Así que nada, me parece que es esto que también viene de lo mismo, ¿no? Viene en esto de tener los cuidados que uno tiene que tener a la hora de consumir y utilizar las inteligencias artificiales. Muchas gracias, Ale. Vanessa, te veo con la mano levantada. Bien, wow, mucha info, muy impactante, mucho todo, pero lo que yo quería compartir, en lo particular, bueno, vengo realizando capacitaciones hace tiempo con la Asociación Educar, y veo cada vez más necesario, llego cierta militancia de llevar estos contenidos a las aulas, más allá de que la legislación de la educación emocional a nivel país no esté, digamos, universalizada, digamos, por lo menos en nuestro territorio. Lo veo cada vez más necesario porque, y en lo particular creo que estos fenómenos de época, esto que está emergiendo como una situación de, de estas llamadas de alerta, de falta de empatía y demás, tienen que llamarnos a la acción, digamos, de poder llevarlos, de poder compartirlos, de poder detenernos en una mirada de un nene que es evasiva, de una cristalización de un llanto cuando abordamos determinados contenidos, de acercarnos, de empatizar, para hacer eso que es irreemplazable, digamos. Y en lo particular creo que por un movimiento histórico también hemos valorado otros contenidos que han llevado a esta producción, que es la inteligencia artificial, y nos hemos olvidado del otro. Yo mientras Cristian contaba su experiencia, hubo un ¡pa! En el corazón, la inteligencia artificial cuando vos la entrenabas no pudo haber sentido eso. Y es a la distancia, y está, y es lo que nos hace humanos, y como decía Daniel, nos ha permitido como especie gregaria evolucionar y necesitarnos desde el punto cero de nacimiento hasta el último día. Y nada, muchísimas gracias por contarme. Quería compartir eso. Gracias. Gracias, Vanessa. Me dan orgullo los alumnos de realmente. Gracias, gracias. Ale, algo para sumar a esto? Porque bueno, sé que también gracias también por estar acá, ¿no? Evidentemente, Dios nos cría, el viento nos amontona, así que gracias. ¿Pero tenés algo para sumar a esto, Ale? No, yo creo que fue súper clara Vanessa en estos aspectos, digo, que tienen que ver con el vínculo humano que hay que cuidar. Y es esto, la militancia desde los espacios que cada uno ocupa en sus profesiones, en el cuidado de esto que es tan necesario que fue tan importante para que lleguemos como especie hasta donde estamos y que es tan importante para que nuestra sociedad funcione y no se vuelva algo inhumano. No, no, de hecho, voy a compartir también algo que estamos trabajando con Sofía Lorenzo. Sofía Lorenzo es directora de una institución educativa y comandados por el doctor Santiago Reset, que es la institución educativa que por el momento no voy a mencionar el nombre todavía, está aplicando la inteligencia artificial en todos los Estoy niveles. acá, ¿eh? Ah, Sofi, bueno, contalo vos un poco, Sofi, porque nada, me parece que está bueno contar esa experiencia del otro lado de quien lo está usando y qué está pasando. Así que, Sofi, por favor, te escuchamos, contanos qué pasa en el colegio.
Bueno, nosotros desde el año pasado estamos trabajando con las capacitaciones a los docentes. Arrancamos con algo como muy optativo. Vimos que en secundaria empezaron a aplicarlo mucho más y a partir de este año empezó a ser como una política institucional. Es un colegio muy innovador tecnológicamente. Y realmente los resultados que vemos son increíbles, obviamente cuando se usa de manera equilibrada, cuando se respetan todos los pasos, o sea, cuando escriben, piensan, desarrollan y aplican algo con inteligencia artificial. Y la verdad que los resultados son increíbles, los estamos trabajando desde nivel inicial, primaria también y secundaria, y todo el colegio, todos los cursos, todas las materias, ambas modalidades, tanto la simple como la bilingüe. Y no sé, desde decirte que aumentó la motivación, aumentó el compromiso, el trabajo en equipo, se están portando súper bien los alumnos, o sea, lleva un montón de aristas que son realmente impensadas. Y lo que pensábamos también era con Cristian la vez pasada, justamente haciendo este estudio, porque la verdad que es todo nuevo para nosotros, es qué impacto va a tener cuando los chicos se reciban, o sea, qué impacto y qué diferencia hay entre el que conoce y la usa y el que no. Y también hablar de la ética, porque bueno, tenés que trabajar con los docentes, con los alumnos, la ética, la transparencia, la responsabilidad, bueno, y un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que es ir hacia adelante. No, no se puede volver hacia atrás. Es como prohibir la calculadora, como prohibir el celular, como prohibir me parece que no es por ahí, así que es usarlo con criterio. Gracias, Sofi. De hecho, bueno, lo que va a pasar es que esta institución educativa va a empezar a medir esto, empezar a comparar el impacto en las notas, o sea, en cuestiones que van más allá del uso. Entonces, todavía los datos no están, pero la intención es justamente medir y compartir, para que también tengamos, sobre todo algo que por ahí, que yo creo que Alejandra lo puede explicar mucho mejor de lo que yo lo voy a hacer, es la distancia entre mucha información a las cuales accedemos. Hay un gran estudio del MIT que salió esta semana y demás, y cuánto eso nos representa a nosotros, porque somos distintos, no somos estudiantes del MIT, nada. O sea, ¿qué pasa en un aula de una provincia argentina? Es distinto el impacto que puede tener, mejor o peor, pero está bueno averiguarlo y está buenísimo compartirlo. Pero yo creo que hacer énfasis en lo que siempre menciona Alejandra en este caso, el factor humano. Ella es una enorme referente de la inteligencia emocional en Argentina. O sea, yo me parece que voy a tomar a título personal, esto es la referente en esta temática, en la investigación, en este contexto. Y yo creo que cuando ella menciona, este es el factor que no debemos delegar, hay que hacerle caso, Alejandro. Hay que hacerle caso. Ale, ¿querés añadir algo esto sobre por ahí la experiencia que vos tengas en el ámbito educativo? ¿Cómo sentís? Te quiero escuchar sobre este tema, Ale. La verdad es que a mí lo que me interesa ahora y me quedé súper intrigada es conocer qué es lo que están haciendo en la escuela. O sea, me resultaría re interesante conocer en profundidad el proyecto que están llevando adelante. Me resulta súper, porque la verdad es que no estoy viendo esto que ustedes están planteando, que es la importancia de aceptar que los chicos van a consumir la inteligencia artificial y de alguna manera enseñarles cómo hacerlo. Yo pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Yo trabajé dentro de mi área, trabajé mucho en adolescentes y en adolescentes se hablaba mucho con respecto al consumo de sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y dentro de lo que es el consumo de alcohol, se decía, bueno, nada, tiene que haber cero consumo de alcohol, el alcohol tiene que prohibirse totalmente porque es malo, porque la. Entonces empezaron a haber estudios que empezaron a estudiar el efecto del consumo de alcohol dividiendo entre aquellos que eran abstinentes, aquellos que consumían alcohol de manera moderada y aquellos que consumían alcohol de manera abusiva. Y lo que se vio, para sorpresa de muchos, porque obviamente el alcohol, decíamos en la adolescencia, es extremadamente malo, es que aquellos adolescentes que consumían alcohol de manera moderada eran los que tenían un mayor grado de ajuste al llegar a la adultez en estudios longitudinales. Entonces, sí, ¿cómo puede ser si el alcohol es muy malo? Y en realidad, el tema del consumo de alcohol era que el consumo de alcohol no era el consumo de alcohol en sí mismo, era la forma en la que características adolescentes, como es el tema de desafiar las normas, el incurrir en riesgos, ¿sí? Que es propio de la adolescencia, era la forma que tomaba nuestra sociedad el consumo de alcohol, de todas estas cuestiones que son naturales de la adolescencia. Entonces, los adolescentes que no consumían, como no tenían estos comportamientos, que son comportamientos que
fueron seleccionados naturalmente a lo largo de un montón de generaciones, que en nuestra sociedad toman la forma de consumo de alcohol, eran adolescentes a los que les faltaba quizá transcurrir determinadas experiencias que eran importantes para el desarrollo de habilidades durante la adolescencia. Los abusivos, obviamente, tenían consecuencias porque tenían más probabilidades de desarrollar adicción el día de mañana. Obviamente, el consumo abusivo de alcohol, de cualquier sustancia, no solamente de alcohol durante la adolescencia, tiene consecuencias en el desarrollo del cerebro. Pero aquellos que consumían alcohol de manera moderada, digamos, más en lo que tiene que ver con relaciones sociales, eran adolescentes que no sufrían las consecuencias que tiene el consumo de sustancias de manera abusiva en el desarrollo del cerebro, pero sí tenían cierto grado de aceptación social, sí eran adolescentes que experimentaban cosas que les servían para desarrollar habilidades para el resto de su vida. Entonces yo digo, en este caso estamos hablando de una forma que tomaban comportamientos que son típicos de la adolescencia, como son la búsqueda de sensaciones, la asunción de riesgos, etcétera, etcétera, en nuestra sociedad, que también nos hace preguntarnos a nosotros qué posibilidades le damos a los adolescentes para que experimenten y se desarrollen y tengan, digamos, esa parte, vivan esa parte de su adolescencia, ¿sí? Pero también cuando hablaban de esto, ¿no? De aceptar que la inteligencia artificial es parte de nuestra realidad y es parte de la realidad de la vida de los adolescentes y que no sirve prohibirla. Yo creo que también es esto, es muy probable que estos adolescentes que van a esta escuela donde hay un proyecto institucional que les enseña a utilizar la inteligencia artificial como instrumento, ¿sí? Que pueda acompañarla también con estas advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial para que conozcan, ¿sí? Qué es lo que pasa. Seguramente va a terminar generando adolescentes que alumnos que van a desarrollar habilidades que les van a marcar una diferencia con respecto a alumnos que no tuvieron este aprendizaje. Nada, se me vino, hice como en mi cabeza, cuando contaban esto, se me vino a mi cabeza esta analogía entre que ser prohibitivista muchas veces nos sirve. Como educadores no nos sirve prohibir la utilización de la inteligencia artificial, porque la van a utilizar igual. ¿Sí? Es mejor enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial que prohibirlo. ¿Se entiende? Es mejor enseñarles a los adolescentes las consecuencias del consumo abusivo de alcohol, cómo evitar, ¿sí? Intoxicarse con alcohol de manera grave, cómo, ¿se entiende? Antes que prohibir la autorización del consumo de alcohol. Porque No, tal posiblemente lo hagan cual. igual. Y de hecho, ¿qué habilidades son las que tenemos que desarrollar justamente para hacer un uso? Me refiero de cualquier cosa, incluyendo la inteligencia artificial, incluyendo las redes sociales, o sea, porque por ahí nosotros, o entiendo, los adultos somos, por nuestra experiencia, muy prohibitivos en lo que pasa fuera del hogar, pero somos muy permisivos en lo No. que pasa en la habitación de un niño. Entonces, claro, a veces le estamos dando un acceso libre a herramientas que por ahí nosotros no entendemos bien cómo funcionan, pero que son complejas. Y decimos, no tomes alcohol. Ah, pero agarra el teléfono y úsalo como quieras. Y eso son cosas que tenemos que decir, no, no, pará, no. Así que muchas gracias por el aporte, Alex, muchas gracias. Cintia, te veo con la mano levantada hace rato, te pido disculpas, pero bueno, ahora sí, te escuchamos y vamos ya Ah, contigo, con Viviana, y ya cerramos, porque si no, Alejandra, yo le dije una horita y nada, es un montón más. Gracias, Ale, también, gracias. Te escuchamos, Cintia. Gracias Alejandra, súper interesante para mí el tema. Soy actuario de formación y coach ejecutiva, o sea que me hace mucho sentido todo lo que escuché. En lo personal, una preocupación que yo tengo con el uso de la inteligencia artificial, más allá de la dimensión de la empatía y emocional, que obviamente la comparto, es algo en lo que hoy lo estoy viendo en mis clientes usar a mi juicio de manera abusiva porque veo, o sea, yo siento que va a afectar en otra dimensión que también nos hace humanos, que es las funciones ejecutivas. Digamos, la capacidad que hoy tenemos de priorizar, organizar, planificar a futuro y demás, que otros seres no tienen y que yo estoy viendo en la dimensión ejecutiva, escribime el mail, te paso todo esto y priorizalo, arreglame esto, digo, les hace obviamente ahorrar muchísimo tiempo y mi preocupación es si yo dejo de usar mi función ejecutiva de, che, tengo este problema, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo le escribo este mail a esta persona? ¿Qué va a pasar con esa otra dimensión que también nos hace humanos, que combina sin duda la empatía? Entonces, así como te escuchaba esto de las relaciones sociales están afectando al desarrollo de las habilidades interpersonales, mi preocupación es cómo la inteligencia artificial va a afectar a las funciones ejecutivas
que no son la inteligencia emocional, sino que son estas otras. Y que yo en el ámbito corporativo ya es, listo, que me haga la minuta de la reunión. Es un montón lo que vos pones cuando haces una minuta de la reunión. No es una persona que hace tipografía y nada más. Entonces, no sé si, entiendo que por ahí tu especialización es la inteligencia emocional, pero me gustaba también compartirte mi preocupación en esto para saber nada, tu opinión. Sí, sí, desde ya. Yo en un momento hablé de la tolerancia a la frustración. Ujú, Eso se aprende y se aprende en esto, que lo hice, también hablaba con respecto, yo siempre lo pienso, o sea, como que tengo una forma de pensar las cosas y los problemas, que no siempre, que lo pienso siempre en las generaciones, el problema que va a ser para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Como que tengo esa ujú. cuestión de pensar el mundo, sí, también porque soy mamá y porque pienso en la forma, o sea, como que yo siempre pienso que quiero criar a mis hijos de manera tal que no sumen a problemas, sino que sean como esa lucecita que puede llegar a ayudar a otras personas. Entonces, como que siempre todo lo pienso en cómo las cosas pueden influir a las generaciones que vienen. El tema de digamos, las funciones ejecutivas, para aquellos que no saben, lo que hacen básicamente es ayudan a que tengamos comportamientos ajustados a lo que es esperable socialmente, ¿sí? Nos permiten poder trazar un objetivo, seguir los pasos, el orden de los pasos que hay que seguir para cumplir ese objetivo, nos permiten poder tomar decisiones que son correctas, poder transmitir las cosas de manera correcta y adecuada a una situación en particular, poder inhibir reacciones que no se adecúan a una situación particular. Eh, Nos ayudan a poder tolerar la frustración, a poder manejarla, ¿sí? Para poder tener respuestas que sean adecuadas. O sea, básicamente es aquello que nos organiza como personas, ¿sí? Que nos permite tener objetivos. El desarrollo de las funciones ejecutivas se da mucho en la interacción con otros humanos. Es un poco esto de lo que hablaba antes. Hay un aprendizaje, ¿sí? Hay una maduración de las funciones ejecutivas que culmina recién a los 21 años de edad. ¿Está bien? De las estructuras, digamos, corticales que se encargan de las funciones ejecutivas. Y es importante saber, y en esto es tan importante en la adolescencia también, que durante la adolescencia las redes que se van formando en la corteza prefrontal, que puntualmente residen, ¿sí? Las funciones ejecutivas, y la forma en que esa parte del cerebro se conecta con otras partes del cerebro, estos cablecitos, digamos, se generan o se terminan de seleccionar durante la adolescencia. ¿Está bien? Lo que hace nuestro cerebro es priorizar aquellas redes que más se utilizaron porque asume que el ámbito en el que va a vivir el adulto va a ser el más parecido, el que vive en el adolescente va a ser va a ser más parecido que el que vive en la adultez. Entonces, en la poda que se da de conexiones sinápticas se queda con aquellos lugares que más se utilizaron, aquellas redes que más se utilizaron. Todo esto que estoy diciendo, que tiene que ver con cosas que ocurren en la adolescencia, hablan de que son etapas, ¿sí? Que son muy importantes en las influencias que los adolescentes reciben para poder desarrollar determinadas habilidades en la niñez y en la adolescencia. Si nosotros tenemos adolescentes que son privados de experiencias que son necesarias para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, como dije, sigue siendo un cerebro que es prehistórico para las tecnologías actuales, que sigue siendo un cerebro necesario a la exposición de determinadas experiencias de interacción humana para poder alcanzar una maduración adecuada, ¿sí? Y tenemos ahora una realidad que está por fuera, que es una realidad virtual, que no reemplaza el contacto humano, ¿sí? Tenemos inteligencias artificiales que no reemplazan a los humanos. Es qué tipo de aprendizaje, qué tipo de herramientas estamos brindando a esos futuros humanos que van a estar en el lugar que estamos nosotros hoy en día y que van a tomar decisiones con respecto a lo que pasa con, no sé, con el mundo, con el calentamiento global, lo que pasa con otras personas, con lo que pasa con un montón de cosas que implican, ¿sí? Tener conciencia del lugar que ocupamos, de otras personas, de vínculos, de un montón de cosas. Y esto tiene que ver, perdón, me fui por las ramas totalmente, pero esto tiene que ver con esto de las funciones ejecutivas. Se necesita el del contacto humano y de los vínculos humanos para aprender todo, inclusive para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Porque las funciones ejecutivas tienen una base en el cerebro y esa base, esa estructura cerebral necesita de determinados estímulos para poder desarrollarse.
Buenísimo, Alejandra, buenísimo. Gracias. Realmente, yo quiero también liberar a Alejandra porque, bueno, ella fue mamá hace poquito. Entonces también, sobre todo que No hay sería problema, justamente es un estar gusto. concordante con lo que ella está mencionando ahora. Entonces, ¿cuál sería la recomendación final, Alejandra? O sea, si me permitís, yo creo que sería, usen la inteligencia artificial, pero hoy inviten a alguien que quieren a almorzar y hablen con él. O sea, yo creo que vamos a ese punto donde no perdamos lo humano, pero tampoco no usarla. Entonces, Ale, yo primero les voy a agradecer a todos los que estuvieron presentes, a quienes vean esto grabado. Realmente, gracias. Me dan mucho orgullo porque hoy están acá y hoy es un día, como mencionaba al principio, hermoso y sin embargo están acá. Alejandra está acá, ustedes están acá. Gracias. Pero bueno, Ale, palabras finales y cerramos contigo. Yo creo que es, nada, en la medida de lo posible uno tiene que tratar de formarse en inteligencia artificial dentro de las limitaciones que tenemos, porque como dije, para poder entender cabalmente lo que pasa en esa caja negra, uno tendría que hacer una carrera nueva, ¿sí? Pero por lo menos tratar de informarse, porque la verdad es que el conocimiento es lo que termina haciendo que uno tome decisiones, siempre tome las mejores decisiones. Uno tiene que saber sobre que esta caja negra tiene intereses, esta caja negra responde, ¿sí?, a las personas que los programaron, que tiene sesgos, que tiene riesgos, ¿sí?, que son propios de su sistema, como es el tema de la confidencialidad de nuestros datos y de los datos de posibles pacientes o alumnos. Yo creo que es esto, la utilización de la inteligencia artificial como una herramienta, teniendo en cuenta los riesgos y siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que una inteligencia artificial no reemplaza al humano, que el vínculo humano sigue siendo reemplazable, que necesitamos pensar en otras personas y que otras personas piensen en nosotros. ¿Se entiende? Tenemos que ser responsables en el uso de las inteligencias artificiales y tenemos que ser responsables siempre de cómo esto puede impactar a futuras generaciones. Yo creo que es eso. Yo creo que es la empatía, cuidar la empatía, cuidar nuestra empatía y cuidar el desarrollo de la empatía en futuras generaciones. Perdón, Alejandra, es fundamental lo que acabas de decir porque las emociones son las que nos ayudan a tomar decisiones correctamente en un ámbito social, en contexto y históricamente y demás. Y las máquinas no tienen emociones. Yo he trabajado en la industria por ahí del packaging y he visto cómo un robot gira el cabezal y le rompe la cabeza a alguien y no siente culpa. O sea, las máquinas no tienen estas emociones que nos hacen humanos y que son necesarias para controlarlas. Y no podemos evitar la exposición a esto que ya está acá y vino para quedarse, pero sí necesitamos exponer a los chicos y enseñarles a convivir con eso de forma tal que no caigan en la adicción, porque yo veo chiquitos de 2 3 años que le dan el celular como si fuera alcohol, digamos, terminan siendo adictos a esa sustancia que es el algoritmo y las redes, ¿verdad? Perdón. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, Yo que mil diría que gracias lo a hago de la todos. mano. Voy a hacer la aclaración por las dudas. La grabación la enviamos durante el día de hoy, sí, esto es un montón, pero seguramente nos vaya a decir, che, Cristian, esto, nada, es un montón, o sea, hoy tengo más dudas, o bueno, algunas interrogantes están medianamente aclaradas, pero me aparecieron 55.000 más. El mes próximo tenemos junto al doctor Ariel Manzano, que es doctor en demografía e investigador también del CONICET, esta charla. Yo voy a dejar acá para que se anoten también, igual que esta, totalmente gratis, con la interrogante de, ¿nos van a dejar sin laburo? Yo sé que es un tema que todos nos tenemos que pensar. Acá, por supuesto, aclaramos bastante de que no. Ahora, ¿quién nos va a dejar sin trabajo? Un profesional o un colega nuestro que sí la use. Ese es el tema. O sea, por eso creo que tenemos que usarla y no perder el factor humano. Pero el mundo del trabajo va a estar complejo. Entonces, en la próxima charla con el doctor Manzano vamos a intentar evaluar cuáles son aquellos trabajos que tienen más riesgo. No para del lugar del terror, de decir, bueno, nos quedamos sin laburo, qué cagada. Sino decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque decir que no va a pasar sería complaciente. No, bueno, va a pasar. ¿Dónde va a pasar con más urgencia acá? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Así que ahí dejé en el chat de esa futura clase gratuita del mes próximo. Ale, mil gracias. Mil millones de gracias. Realmente. Un Gracias honor a vos, inmenso. Cristian. Gracias a todos. Siempre es un placer. Muy buen fin de semana para todos. Hoy, como era, Muchas llamen a gracias. Buen alguien fin de que semana. quieran y díganle que lo quieren mucho, porque bueno, eso es lo que no hay que perder. Use el chat GPT
y después llamen a alguien que quieran mucho. Muchas gracias a todos. Hasta luego.